Capítulo 51, la advertencia de Hiruzen. La primera ronda tardó 2 días en terminar. Las peleas restantes habían sido notablemente menos intensas, casi como si Konoha las hubiera organizado para filtrar a los participantes más débiles. Ahora, solo quedaban 11 genins. Dado que la batalla de Toji-Senju había sido considerada la más impresionante, avanzó automáticamente a la siguiente ronda, dejando a 10 genins luchando por sus puestos. Los 10 participantes que tuvieron que luchar en esta ronda fueron Konoha, Uchiha Itachi, Hyuga Yuki, Haruka Riko, Toji, quien se perdería esta ronda, Takimura, Takime Kaoru, Takime Akito, Kasai Mizuki Kusagakure, Awaraka Ken Iwagakure, Sabaka Rina, y Shigane Akatsuchi Sunagakure. Saburashi Suzuka. Fue vergonzoso para Iwa y Suna que más genin de Takimura hubieran logrado pasar que los de sus aldeas establecidas. Aún así, no podían negar la calidad de las luchas. Los candidatos de Takimura se habían ganado su lugar. Konoha, por supuesto, estaba satisfecha con los resultados. Tenían 4 genin avanzando, más que cualquier otra aldea. Pero el más feliz de todos era Kaoru. Gracias a su estrategia de juego, había convertido sus ganancias en 180.000 ryo, elevando su total a 380.000 ryo. Si las cosas seguían así, confiaba en que podría llegar al millón, o al menos acercándose. Los emparejamientos para la siguiente ronda se sortearían al azar, con todos los participantes reunidos en la arena. Con las gradas abarrotadas, los 10 genin restantes permanecieron en el centro, esperando a que Hiruzen anunciara los emparejamientos. El Hokage pronunció un breve discurso, recordándoles que, si bien demostrar su fuerza era importante, debían ser conscientes de sus oponentes y no excederse. Kaoru apenas prestó atención. Estaba concentrado en su propio plan. Si Hiruzen se adelantaba a la apuesta, no tendría tiempo para apostar, así que le dejó todo su dinero a Sugeru, indicándole que apostara por Kaoru, pero solo si no luchaba contra Itachi Uchiha. No iba a rendirse, pero tampoco se hacía ilusiones. No apostaba por sí mismo contra Itachi. Hiruzen se acercó a una esfera transparente, dentro de la cual había pequeños pergaminos con el nombre de cada participante. Metió la mano y la hizo girar dramáticamente con una leve sonrisa antes de sacar el primer pergamino. Arakawa Ken luchará contra, metió la mano de nuevo y sacó otro nombre. Estoy tan emocionado. El público aplaudió y vitoreó, aunque el entusiasmo no fue tan intenso como en enfrentamientos anteriores. La razón era simple. Nadie había visto pelear a Kaoru todavía. Su única batalla había sido en las preliminares, donde no se permitía la entrada a espectadores. Sin embargo, el verdadero revuelo giraba en torno a Arakawa Ken. Kaoru se había perdido la primera pelea de Ken y, en cambio, había decidido ir a ver cómo estaba Akane después de su combate. Sin embargo, había oído hablar mucho de ello. Ken era excepcional en Kenjutsu, y su elemento principal era el rayo. Sin embargo, sus cualidades más destacadas eran su velocidad y brutalidad. A Kaoru no le importaba mucho a quién se enfrentaba, siempre y cuando no fuera uno de sus amigos. Pelear en serio contra Akito o Mizuki habría sido difícil. En una arena llena de espectadores y figuras importantes, no podría considerarlo un combate amistoso. Así que, en cierto modo, se sentía aliviado de que su oponente fuera Ken. Mientras los demás participantes abandonaban la arena, un juez Uchiha familiar apareció entre ellos. ¿Están listos?, preguntó, mirando a ambos genin. Kaoru y Ken asintieron levemente. El juez levantó la mano y desapareció al instante. Comenzar. Ken parpadeó, apareciendo frente a Kaoru como un borrón. Pero Kaoru lo había estado esperando. Sus ojos cian brillaban como gemas pulidas, fijos en los movimientos de Ken. No dejaré que uses tu velocidad contra mí. Las manos de Kaoru se difuminaron mediante sellos manuales rápidos y precisos. Liberación de agua. Pilar de agua. Una enorme columna de agua surgió entre ellos, oscureciendo instantáneamente su visión. Ken esperaba que Kaoru usara técnicas de agua. Había visto su pelea. Pero desconocía que el Suihingan de Kaoru le permitía manipular las partículas de agua. Supuso que se trataba de una simple técnica de liberación de agua. Al ver el pilar que le bloqueaba el paso, Ken empezó a formar sellos con las manos. Pero antes de que pudiera terminar, el pilar de agua se desplomó repentinamente hacia adelante, precipitándose hacia él como una ola. ¿Qué demonios?, murmuró, desapareciendo justo a tiempo y reapareciendo a varios pasos de distancia, en ángulo. La ola se estrelló violentamente contra el suelo, empapándolo todo. Las manos de Ken volvieron a moverse, pero una vez más, sintió peligro. Instintivamente, giró el cuerpo, pero no lo suficientemente rápido.
Una aguja azul oscuro de agua de alta densidad atravesó el aire y le atravesó el hombro. TCH. ¿Qué es esta técnica? Ken apretó los dientes. La aguja no dejaba de empujar. Era como si una fuerza invisible la siguiera presionando, clavándose más profundamente en su carne. Levantó la mano de golpe, agarró la aguja, la sacó y la arrojó a un lado. Pero antes de que pudiera contraatacar, peligro. Otra vez. Ken parpadeó. Ken se estaba enfadando. No esperaba ataques tan implacables. Estaba a punto de soltar una puya, pero antes de que pudiera abrir la boca, esa misma sensación de peligro le recorrió la espalda. ¿Cómo lo hace? Esta vez lo estaba observando y no hizo ni una sola señal con la mano. Kaoru, por otro lado, permaneció completamente tranquilo. Mantuvo la distancia, presionando a Ken con ataques precisos. Ken aún no se había dado cuenta, pero ya estaba bailando en la palma de Kaoru. Hiruzen, te lo digo, el Kekkei Genkai de este chico es especial. Danzo se sentó junto a Hiruzen, con su único ojo visible fijo en el campo de batalla. Estaban en la zona de observación privada del Hokage, una cámara cubierta con capas de Fuinjutsu. Nadie desde afuera podía oír lo que se discutía. Tenemos que ponerle las manos encima. Hiruzen mantuvo la compostura, observando el desarrollo de la pelea. Su voz era tranquila, pero había una carga en ella. Si actuamos, la reputación de Konoha quedará manchada. Si no podemos garantizar la seguridad de los genin que se supone que debemos albergar, nadie volverá aquí jamás. Miró a Danzo. Pero tú ya lo sabes. Así que, dime, ¿qué propones exactamente? Hiruzen no era tonto. No era cruel, pero en el mundo shinobi, un poderoso Kekkei Genkai era un recurso invaluable. Si consiguiera Kaoru aseguraba el futuro dominio de Konoha, estaba dispuesto a ensuciarse las manos. La voz de Danzo era fría y firme. Quiero traerlo a raíz. Hizo una breve pausa antes de añadir. O si se niega a cooperar, deberíamos eliminarlo. Su Kekkei Genkai es demasiado poderoso. Estoy seguro. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. ¿Estás seguro? Su tono se endureció. ¿O solo ves lo que quieres ver, Danzo? Danzo permaneció inexpresivo. ¿Y cómo exactamente planeas convencer a un niño de 10 años para que se una a raíz? La voz de Hiruzen se volvió más grave. Sobre todo cuando seríamos nosotros quienes lo separaríamos de su familia. Danzo se burló. Tengo mis métodos. La paciencia de Hiruzen se acabó. Aunque lo consigas, es muy probable que no. Y si queremos llevarnos a ese chico, tendríamos que eliminar a toda su delegación. Su voz se oscureció. Takimura es una aldea pequeña. Perder a 2 maestros Jonin los dejaría en una situación muy difícil. Sin embargo, no son los únicos en juego. Si atacamos a ese chico, Kirigakure será quien más se beneficie. Danzo permaneció en silencio, escuchando. Hiruzen continuó, sus palabras eran como un martillo clavando clavos en un ataúd. Debilitamos a un enemigo directo, ¿pero para qué? ¿Un solo Kekkei Genkai que puede o no ser tan poderoso como crees? En lugar de centrarnos en Kirigakure, estaríamos creando otro problema. En el mejor de los casos, Takimura quedaría lisiado y Kiri los absorbería por completo. En el peor de los casos, nos crearíamos otro enemigo. Danzo no se inmutó, pero Hiruzen pudo notar que sus palabras estaban dando en el blanco. Hiruzen exhaló y luego se inclinó. Bajó la voz, pero la autoridad en ella se volvió inconfundible. Danzo, empiezo a pensar que estás haciendo esto por tu propio poder personal, no por Konoha. Por primera vez en mucho tiempo, la expresión de Danzo cambió. No creas que no he notado tus pequeños intentos por fortalecer a Rod. Los ojos de Hiruzen se endurecieron incluso cuando va en contra de mis órdenes. Los dedos de Danzo se crisparon ligeramente. Lo que hiciste anoche fue la gota que colmó el vaso. El aire en la cámara se volvió sofocante. Ya no te permitiré actuar con libertad. De ahora en adelante, me informarás de todos los movimientos de Rod. No realizarás ninguna operación importante sin mi permiso explícito. Y si vuelves a desobedecerme, la mirada de Hiruzen se clavó en Danzo como si un peso lo estuviera presionando. No solo disolveré Rod, sino que también te despojaré de tu posición como consejero. Por un momento no hubo nada más que silencio. El rostro de Danzo se ensombreció. Sabía que Hiruzen no estaba fanfarroneando. Apretó el bastón con más fuerza, pero no habló. Sabía cuándo retirarse. Por ahora. Cada vez que Ken parpadeaba, las agujas lo seguían. Estaba empezando a perder velocidad, su resistencia se agotaba, pero Kaoru no mostraba signos de agotamiento. Permanecía inmóvil como una estatua.
La única señal de que seguía vivo era el frío brillo de sus ojos cian, que seguían a Ken a donde quiera que iba. No puedo seguir así. A este paso me va a dejar exhausto. Ken aún no había acertado un solo ataque. Cada vez que se acercaba, una columna de agua estallaba frente a él, cortándole el paso. Y entonces, como un reloj, una ola lo perseguía, obligándolo a alejarse con movimientos bruscos hasta estrellarse contra el suelo. Frustrado, Ken se escabulló hasta el otro extremo de la arena, casi pegado a la pared. Aunque era humillante, necesitaba distancia. Sin perder ni un segundo, hizo señas con las manos. Jutsu de clon de sombras. La multitud inmediatamente estalló en murmullos. ¿Un shinobi de Kusagakure usando la técnica característica de Konoha? ¿Alguien de Konoha le enseñó? Aunque el Jutsu clon de sombra era oficialmente un secreto de Konoha, la realidad era que muchos fuera de la aldea lo habían aprendido. Desafortunadamente, ninguno de ellos era cercano a Kaoru. Ambos Kens lo atacaron, con sus cuerpos reluciendo bajo los rayos. Pero Kaoru ni siquiera parpadeó. Con un solo gesto de la mano, contraatacó. Liberación de agua. Gran ola de flujo. Una ola enorme se abalanzó sobre él. Ken apenas reaccionó. No estaba preocupado. Si pudiera ver los sellos manuales, podría reaccionar, y con su velocidad, estaría bien. O eso creía él. La ola no lo persiguió. En cambio, se estrelló contra el suelo, inundando todo el estadio con agua hasta los tobillos. Espera, ¿puede manipular el agua que ya está en el suelo? Ken desechó ese pensamiento. Imposible. Ningún humano tenía ese nivel de control sobre un elemento. Pero aún así, podía usarlo en su propio beneficio. Él hizo sus propios sellos de mano. Lanzamiento del rayo. Trueno. Ken golpeó el suelo empapado con las manos, provocando una oleada de electricidad por todo el campo de batalla. Levantó la vista, satisfecho, esperando a que Kaoru se desplomara. En cambio, Kaoru permaneció completamente ilesa. La tierra que lo rodeaba era tan seca como un desierto. ¿Qué? Los pensamientos de Ken no terminaban nunca. El agua a su alrededor se movió. Empuñaduras comenzaron a elevarse desde todas direcciones, atrapándolo a él y a su clon en una jaula de agua afilada. TCH, dijo Ken con desdén. Eso no funcionará conmigo. Saltó en el aire solo para ser alcanzado por una bala de agua. Antes de que pudiera recuperarse, tentáculos de agua surgieron del suelo, abalanzándose hacia él. Sintió peligro. Un peligro real. Su corazón latía con fuerza. Me rindo. Los tentáculos colapsaron instantáneamente y el agua se estrelló inofensivamente contra el suelo. Kaoru no reaccionó. Sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Había hecho un descubrimiento muy importante. Su manipulación del agua tenía un alcance limitado. Después de cierta distancia, se volvía demasiado lenta y consumía demasiado chakra. El juez finalmente habló. El ganador es Takime Kaoru de Takimura. La multitud aplaudió y vitoreó. Los niños de Takimura son increíbles, no tan increíbles como los de Konoha, pero aún así son buenos. ¿Tienes que mencionar Konoha cada vez? También mencionaré tu pueblo, cuando consigas 4 clasificados. Takimura es apenas una décima parte del tamaño de Konoha y aún tiene 3. Mientras la multitud discutía, Kaoru ya estaba pensando en algo mucho más importante. Bueno, veamos, Sugeru debería haber apostado. Sonrió con suficiencia. Incluso con una cuota promedio, son al menos 100.000 ryo de ganancia. Le compraré el almuerzo a Sugeru como agradecimiento, murmuró para sí mismo, sonriendo como un hombre que acaba de robar un casino. Y con esto continuó caminando. Capítulo 52, el error de Danzo. ¿Cómo es que no ve que estos niños se convertirán en amenazas formidables si se les da tiempo? Murmuró Danzo, su voz resonando por los pasillos subterráneos tenuemente iluminados de la base de Roth. Aunque se había rendido ante Hiruzen, no había terminado, ni de cerca. La paciencia era clave. Atacar demasiado pronto sería imprudente, y Danzo era metódico. Que regresaran con Takimura. No cambiaría nada. Su influencia en el país del agua era vasta, más fuerte que en cualquier otro lugar. No estaban fuera de su alcance. Si esos malditos niños no estuvieran allí, apretó los puños, amargado por el fracaso de su plan la noche anterior. Hace unos días, tras presenciar la pelea de Akane contra Toji, Danzo llegó a una conclusión. La generación más joven de Takimura era peligrosa. Hiruzen se negaba a reconocerlo, cegado por su supuesta moral. O tal vez, en el fondo, Danzo simplemente necesitaba una excusa.
Tal como lo había acusado Hiruzen, tal vez su verdadero objetivo no era solo la seguridad de Konoha, sino atraer la atención de Kaoru. En cuanto regresó al cuartel general de Root, no perdió tiempo. Envió a 2 de sus shinobi a espiar a la delegación de Takimura. Necesitaba información, patrones, vulnerabilidades, cualquier cosa que facilitara la captura de Kaoru, y posiblemente de Mizuki. Normalmente, como anciano y consejero, tenía acceso a los informes de Anbu. Pero Hiruzen le había estado ocultando información, proporcionándole solo la que consideraba necesaria. Aún así, Danzo no era de los que se quedaban en la oscuridad. Sin embargo, cuando sus agentes Roth finalmente alcanzaron sus objetivos, las cosas tomaron un giro inesperado. Recuerden, debemos permanecer ocultos. Lord Danzo nos ordenó recopilar información, nada más, susurró uno de ellos mientras se agazapaban en un tejado. Justo cuando estaban a punto de moverse, 2 figuras enmascaradas aparecieron detrás de ellos, silenciosas como sombras. Debes regresar. Órdenes del señor Okage, dijo una de las figuras. Su voz era tranquila, suave, pero con una innegable autoridad. Los agentes de la raíz, en teoría, estaban bajo el mando del Okage, como cualquier otra fuerza en Konoha. Pero en realidad, solo respondían ante Danzo. El entrenamiento estándar de la hoja ya implicaba adoctrinamiento. Todas las aldeas lo hacían. Pero la filosofía de la voluntad de fuego de Hiruzen estaba diseñada para crear shinobi ferozmente leales a Konoha. Danzo, sin embargo, operaba de forma diferente. No solo inculcaba lealtad, sino que reescribía las mentes. Manipulaba hechos, infundía recuerdos falsos y, de ser necesario, usaba genjutsu para forjar una obediencia absoluta. Para Root, Danzo era el Hokage. Su salvador. Sus órdenes eran ley. Así que, cuando el shinobi de Anbu con la máscara de zorro blanco les ordenó regresar, dudaron. Esto contradecía directamente las órdenes de Danzo. Desobedecer era impensable. Pero luchar contra Anbu era un suicidio. Los shinobis raíz no tenían ningún problema en morir por Danzo, pero si luchaban contra Anbu, le traerían problemas a su señor. Ahí era donde ponían el límite. De mala gana, asintieron y se retiraron a las sombras. Pero este no fue el final. Los 2 agentes Anbu no perdieron el tiempo. Su siguiente parada fue otra azotea cercana, donde 2 figuras estaban agachadas, con la mirada fija en los agentes de la raíz desde las sombras. Habían estado siguiendo cada uno de sus movimientos. Disculpen las molestias, pero no permitiremos que nadie lastime a sus discípulos. Esta es la orden del señor Okage, declaró el shinobi de la máscara de zorro blanco. Su voz era extrañamente tranquila, carente de emoción, como si fuera un simple instrumento ejecutando una orden. Maki se enderezó, imperturbable, con una leve sonrisa en los labios. No te preocupes, si hubieran intentado algo, lo habríamos solucionado. El Anbu permaneció rígido. Por favor, no interfieras. Si alguien amenaza a tus discípulos, lo eliminaremos. No tienes que tomar cartas en el asunto. Su voz era tan monótona como antes. Maki ladeó ligeramente la cabeza y su mirada penetrante se fijó en el segundo Anbu. Era joven, apenas mayor que Kaoru. ¿Anbu a esa edad? Entrecerró la mirada, intentando verlo mejor. El ángulo de la luz de la luna dejaba en sombras la mayor parte de su rostro, ya cubierto por una máscara, pero captó un detalle. Sus ojos eran negros como un abismo. De acuerdo, cedió Maki, estirando los brazos. Te dejaremos encargarte de ellos. Pero no puedes culparnos por estar de guardia. Al fin y al cabo, somos sus guardianes. Ella rió levemente antes de darse la vuelta. Ni ella ni su acompañante esperaron una respuesta. En un instante, ambos se desvanecieron en la noche. La ira de Hiruzen hacia Danzo no se debía solo a que había enviado agentes de la raíz a espiar a la delegación de Takimura. Lo esperaba. Precisamente por eso había desplegado 2 Anbu de élite, shinobis tan hábiles que nadie podía esconderse de ellos. Lo que realmente lo enfureció fue que el intento de Danzo hubiera sido tan descuidado que Maki y Shin lo notaron. Si informaban de esto a Takimura, cualquier desgracia que les ocurriera después, independientemente de si Danzo estaba involucrado o no, sería atribuida a Konoha. Incluso si Takimura carecía de la influencia diplomática para presionar a Konoha o de la fuerza militar necesaria para representar una amenaza directa, las consecuencias de un solo paso en falso podrían descontrolarse. Una pequeña bola de nieve podría desencadenar una avalancha. Konoha se encontraba en una situación delicada. Tras la guerra, todas las aldeas importantes se centraban en la recuperación, pero Konoha había sufrido más golpes. Habían perdido a su shinobi más fuerte, el cuarto Hokage, en el ataque del 9 colas.
Su único Jinchuriki era apenas un niño. Internamente, la tensión estaba al límite, no solo por el reciente incidente de Kumo, donde Hiruzen abandonó a un Jonin de élite por miedo a la guerra, sino también por la creciente sospecha en torno a la posible participación del clan Uchiha en el ataque del Kyuubi. Y ahora, gracias a las acciones imprudentes de Danzo, había otra variable a tener en cuenta. Hiruzen estaba sentado en su oficina, con expresión sombría mientras exhalaba bruscamente. Sus dedos tamborileaban contra el escritorio, con la frustración apenas contenida. Ni siquiera pudo enviar shinobis sigilosos, murmuró Hiruzen apretando los dientes. No, tuvo que enviar a 2 malditos Jonin, shinobis tan incompetentes que sus propios objetivos los detectaron, y peor aún, ni siquiera se dieron cuenta. Danzo, te estás volviendo demasiado arrogante. Mientras Danzo, Hiruzen e incluso Maki y Shin estaban preocupados por el fallido intento de espionaje de Root, una persona estaba pasando el mejor momento de su vida, Kaoru. Paseaba por las bulliciosas calles de Konoha, acariciando con la mano derecha la bolsa llena de dinero que llevaba en la cintura, mientras el resto de su fortuna se guardaba a salvo en su sello de almacenamiento. Gracias a que Sugeru apostó todo el dinero que Kaoru le había dado, sus ganancias se dispararon en otros 190.000 ryos, elevando su total a la asombrosa cifra de 570.000. Kaoru se sentía invencible. El mundo le pertenecía. Pero no estaba dispuesto a derrochar dinero todavía. El siguiente partido era de Itachi, y Kaoru planeaba ir con todo. Lo siento, Akito, pero no voy a perder esta oportunidad. Itachi tenía una probabilidad de 1-1, Akito de 5. No ganaría mucho, pero era prácticamente dinero gratis, y Kaoru no iba a dejarlo escapar. Sin embargo, tuvo que ir a otra casa de apuestas. El anciano de antes se había negado rotundamente a apostar por Itachi después de haber perdido tanto dinero con él. Algún día, seré conocido como el tipo que arruinó el negocio de apuestas de Konoha, jeje. Mientras caminaba, su mente vagaba hacia planes futuros. Cuando llegue a casa, compraré un arma nueva. Pediré a nuestros herreros que la fabriquen con los mejores materiales posibles. Pero antes, quería comprar pergaminos y libros. Ahorrar dinero no le parecía lógico. El poder era una inversión mucho mejor. Kaoru estaba ocupado planeando su ascenso a la grandeza cuando vio una escena familiar. Fugaku Uchiha, caminando mientras sostenía a un pequeño niño de cabello negro y ojos oscuros. Sasuke y Fugaku sintió una extraña sensación de déjà vu, la misma sensación inquietante que siempre tenía al ver a personas que ya conocía a pesar de no haberlas conocido nunca antes. Por mucho que quisiera hablar con ellos, no había nada que decir. Además, Fugaku no era precisamente la persona más habladora ni la más accesible. Kaoru decidió pasar junto a ellos sin decir palabra, hasta que una voz le provocó un escalofrío sobrenatural. Hola, Kaoru-kun. Su cuerpo reaccionó instantáneamente, cada cabello se erizó como un gato asustado. Kaoru se giró y allí estaba Orochimaru, inclinado tan cerca que casi chocaron sus narices. Se tambaleó hacia atrás y su rostro se contorsionó en una expresión de sorpresa. Dios mío. Señor Orochimaru, me has asustado de verdad. Forzó una risa incómoda. Perdón, olvidé saludarlo como es debido. Hola. Él desempeñó el papel del niño confundido y nervioso, pero en el fondo, no tenía idea de si Orochimaru se lo creía. La sonrisa de serpiente se ensanchó. Parece que sueles caminar solo, Kaoru-kun. ¿Qué tramas? La mente de Kaoru corría. Mierda. ¿Por qué aparece este tipo de la nada? ¿Me estará siguiendo? Kaoru confiaba en la capacidad de su Suihingan para detectar a casi cualquiera, incluso a los usuarios más sigilosos, pero este era Orochimaru. Si quería rastrear a Kaoru, no podría detenerlo. Peor aún, si Orochimaru decidía actuar, ninguno de los guardianes de Kaoru sería lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Pero Kaoru no estaba dispuesta a ceder. Pensando rápidamente, puso su cara más seria. En realidad, buscaba al señor Fugaku, dijo con suavidad. Tengo algo muy privado e importante que discutir con él. Era una mentira, pero una mentira con la suficiente veracidad como para ser creíble. Planeaba hablar con Itachi sobre su condición después del torneo, y si usar Fugaku como vía de escape le quitaba a Orochimaru de encima por ahora, con gusto pagaría el precio y le contaría la información a Fugaku en lugar de a Itachi. Ah, ¿sí? Debes tener mucha suerte, está justo ahí. Orochimaru extendió un dedo pálido hacia Fugaku. Permíteme presentarte. Cree que acabo de inventar una mentira tonta y quiere acorralarme, se dio cuenta Kaoru.
Pero lo que no sabe es que, aunque fuera una mentira, preferiría insultar a todos los Uchiha antes que quedarme sola con este lunático. No era que Kaoru odiara a Orochimaru, ni mucho menos. El hombre era un shinobi extraordinario, un genio incomparable. Pero Kaoru le temía con cada fibra de su ser. Sabía que, para Orochimaru, no era más que un espécimen fascinante. Una posible rata de laboratorio esperando ser diseccionada. Kaoru rápidamente forzó una sonrisa radiante y agradecida. Le estaría muy agradecida, señor Orochimaru. Nunca he tenido el honor de conocer al señor Fugaku, y dudo que siquiera sepa quién soy. La sonrisa burlona de Orochimaru se contrajo, su expresión se ensombreció por un instante antes de suavizarse. Claramente esperaba que Kaoru tartamudeara o intentara escapar, no que aceptara la situación con tanta naturalidad. Pero ya había hecho la oferta. No podía echarse atrás. Hola, señor Fugaku, dijo Orochimaru mientras se acercaban. Ah, ¿y si no es Sasuke-kun? Se parece muchísimo a Itachi. Se inclinó hacia el niño, pero en el momento en que Sasuke lo vio, se puso rígido e instintivamente abrazó a Fugaku con más fuerza, escondiendo su rostro detrás del hombro de su padre. Orochimaru ignoró por completo la reacción y se volvió hacia Fugaku. Este es Kaoru Takime, señor Fugaku. Es uno de los participantes de los exámenes Chunin y deseaba hablar con usted en privado. Dijo que es un asunto delicado que requiere su atención personal. Kaoru casi chasqueó la lengua. Sí, definitivamente intentas molestarme. Orochimaru exageraba descaradamente, intentando que Kaoru pareciera sospechoso para que al menos sufriera las consecuencias por intentar quitárselo de encima. Pero si ese era su plan, fracasó estrepitosamente. Gracias, dijo Fugaku secamente, con tono despectivo. Su mirada era fría, indescifrable, pero era evidente que no le interesaba lo que Orochimaru tramaba. Para absoluta sorpresa de Kaoru, Orochimaru hizo una leve reverencia en señal de despedida antes de alejarse sin decir otra palabra. Fugaku entonces dirigió toda su atención a Kaoru, con una expresión más suave de lo que Kaoru esperaba. Entonces, Kaoru-kun, dijo con voz tranquila y serena. ¿De qué querías hablar? Kaoru se había preparado para una figura estricta, rígida, casi militante, pero el hombre que tenía delante parecía cálido. Sereno. Tenía una presencia autoritaria, sí, pero no la personalidad fría y distante que Kaoru había asumido en la serie. Vaya. Kaoru parpadeó. Esto podría ser más fácil de lo que pensaba. Sin embargo, había un gran problema que Kaoru no había pensado. ¿Cómo se suponía que debía explicar de dónde provenía su información sin revelar las habilidades de su ojo? Tomó aire y decidió lanzarse. Señor Fugaku, lo que voy a decir puede sonar extraño, y probablemente le cueste creerme, pero, ahí va. Sostuvo la mirada penetrante del jefe del clan. Itachi tiene una enfermedad grave. Capítulo 53, despierta a la realidad. Kaoru respiró profundamente y decidió intentarlo. Señor Fugaku, lo que voy a decir puede sonar extraño, y sé que no tiene motivos para creerme, pero, Itachi tiene una enfermedad grave. La expresión de Fugaku no permaneció tan indescifrable como Kaoru esperaba. Primero, hubo un destello de sorpresa, luego frunció el ceño, con una mezcla de ira y preocupación en su rostro. Finalmente, sus rasgos se asentaron en una máscara tensa y cautelosa. Sin embargo, Kaoru se dio cuenta. Había tocado la fibra sensible. Itachi habló maravillas de ti después de su primer encuentro, dijo Fugaku. Su tono había perdido la calidez de antes, pero tampoco era frío. No elogia a la gente a la ligera. Así que te daré una oportunidad. Explícate. Kaoru sostuvo la mirada penetrante del jefe del clan. Esperaba escepticismo, pero la intensidad en la voz de Fugaku lo dejó claro. Si no tenía sentido, esta conversación terminaría mal para él. Tengo una habilidad que me permite percibir el estado interno de una persona, dijo Kaoru con cuidado, eligiendo las palabras de forma que no mentiera. Cuando conocí a Itachi y activé mi dojutsu, bueno, gracias a mi rasgo único, ya sabía que algo andaba mal. Fugaku entrecerró los ojos, su mirada penetrante evaluó a Kaoru como si estuviera desvelando capas, buscando un engaño. Por un breve instante, hubo un destello de algo. Curiosidad, tal vez incluso preocupación. ¿Estás diciendo que tu dojutsu te permite ver dentro de una persona? Su voz era ilegible. Kaoru resistió el impulso de suspirar de alivio. Nunca había dicho abiertamente que su Suijingan fuera responsable de esta información, pero Fugaku lo había supuesto por su cuenta. Eso estaba bien. Muy bien. No es como el Byakugan, aclaró Kaoru rápidamente. No puedo ver órganos ni nada. Solo, el flujo.
Y en casos muy raros, puedo notar irregularidades, alteraciones en el funcionamiento del cuerpo. Cuando miré a Itachi, vi señales claras de que algo no iba bien. Eso era cierto, al menos desde cierto punto de vista. Kaoru no iba a decirle a Fugaku que su fuente de conocimiento era un anime de otro mundo. La expresión de Fugaku permaneció indescifrable, pero Kaoru prácticamente podía oír cómo giraban los engranajes en su cabeza. No descartaba la información de plano, pero tampoco estaba convencido. ¿Esperas que crea que un niño de 10 años de una aldea pequeña tiene un dojutsu que puede diagnosticar a mi hijo? El escepticismo emanaba de sus palabras, pero Kaoru captó algo más, algo que Fugaku intentaba ocultar. Una pizca de inquietud. No espero nada, señor Fugaku, dijo Kaoru con tono firme. No pretendo saber exactamente qué le pasa, ni digo que sea algo grave. Podría estar equivocado. Pero si fuera yo, si notara esas señales, me haría revisar por un médico. Solo para asegurarme. Un silencio denso se extendió entre ellos. Kaoru sabía que debía actuar con cautela. Ya había dado su advertencia. Insistir demasiado podría hacer que Fugaku lo descartara por completo, pero ser demasiado vago podría hacerlo parecer poco confiable. Fugaku exhaló lentamente, sus ojos buscando en el rostro de Kaoru cualquier indicio de engaño. ¿Estás seguro de lo que viste? Su voz era más baja esta vez, pero no menos intensa. Kaoru le sostuvo la mirada. Estoy seguro de lo que vi, admitió, pero lo repito. No tengo conocimientos médicos. Podría equivocarme. Pero por si acaso, por favor, que revisen a Itachi. En el peor de los casos, pierdes unas horas de tu tiempo, e Itachi aprende a no elogiar a la ligera. Sonrió levemente, intentando mostrar sinceridad y al mismo tiempo calmar la tensión. Fugaku permaneció en silencio. Su expresión era indescifrable. Finalmente, tras una larga pausa, se enderezó. Su rostro estaba sereno, pero Kaoru se dio cuenta de que se lo tomaba en serio. Lo investigaré, dijo Fugaku simplemente. Kaoru asintió respetuosamente, sabiendo que era la mayor victoria posible. Es todo lo que pido. Fugaku no dijo nada más. Se agachó, cargó a Sasuke sobre sus hombros y se dio la vuelta, alejándose sin mirar atrás. Solo cuando el jefe del clan Uchiha desapareció de la vista, Kaoru exhaló. Bueno, eso podría haber ido peor. Kaoru continuó caminando hacia su destino original. Un nuevo puesto de apuestas. Mientras recorría las bulliciosas calles, su mente no dejaba de recordar su conversación con Fugaku. ¿Valió la pena? Me tranquilicé y es posible que me beneficie enormemente, pero también me arriesgué al revelar algo sobre mis ojos. Su plan inicial había sido mucho más seguro. Iba a esperar hasta después del torneo, luego tomar a Itachi aparte y advertirle en privado. También le habría pedido que mantuviera en secreto la fuente de la información, algo que Kaoru estaba segura de que Itachi cumpliría sin rechistar. Pero entonces apareció Orochimaru. La segunda vez que el hombre con forma de serpiente lo acorraló, Kaoru entró en pánico. No solo porque Orochimaru fuera aterrador, sino porque se dio cuenta de algo escalofriante. Si Orochimaru realmente decidía interesarse en él, no habría nadie que pudiera protegerlo. Maki lo intentaría, por supuesto. Pero no estaba ni cerca del nivel de un Sannin legendario. En el peor de los casos, moriría en el intento, y ese era un resultado que Kaoru no podía aceptar. Así que, al ver a Fugaku, se le presentó una oportunidad. Al advertirle sobre la enfermedad de Itachi, Kaoru esperaba ganarse el favor de los Uchiha, tanto padre como hijo. Fugaku ya era un shinobi de rango S, e Itachi sin duda lo sería en el futuro. Contar con su buena voluntad podría marcar la diferencia, sobre todo si la situación empeoraba. Kaoru esperaba que dentro de Konoha Fugaku se convirtiera en su escudo, o al menos su presencia haría que cualquiera que quisiera atacar a Kaoru lo pensara dos veces. Pero más que eso, esta experiencia le abrió los ojos. Takimura era simplemente demasiado débil comparado con las principales aldeas ocultas. En ese momento, no contaba con una verdadera red de seguridad. Si quería sobrevivir a largo plazo, tenía que empezar a jugar de otra manera. Quizás, si todo sale bien, incluso pueda guiar a los Uchiha hacia Takimura. Si la masacre no ocurre, si tienen a dónde ir, o si la masacre ocurre, tal vez podría traer a Itachi, era una apuesta arriesgada, pero por ahora, tenía que centrarse en el presente. Primero, apostar. Luego, seguir subiendo. Akito se alejó con un destello justo a tiempo para esquivar el calor abrasador de la bola de fuego de Itachi, reapareciendo en el aire con 3 shurikens ya saliendo de sus dedos. En cuanto los soltó, volvió a parpadear, acortando la distancia entre ellos en un instante.
Su batalla fue una auténtica pesadilla para los civiles. Los espectadores apenas podían seguir sus movimientos. Un segundo, ambos luchadores estaban en un mismo sitio, y en un abrir y cerrar de ojos, chocaban en el aire, intercambiando una ráfaga de golpes en un lugar completamente distinto. Fue una exhibición implacable de velocidad y precisión, una pelea que solo los shinobi entrenados podían observar con total claridad. Sin embargo, a pesar de la reputación de Itachi, Akito se mantenía firme mucho mejor de lo esperado. Sin embargo, había una razón. Itachi nunca activó su Sharingan, ni una sola vez. Le seguía la corriente, luchando contra Akito únicamente con velocidad, taijutsu y sus instintos de combate naturales. De vez en cuando, se lanzaban ráfagas de ninjutsu, pero casi inmediatamente, la lucha volvía a ser un intercambio cuerpo a cuerpo, sin que ninguno permitiera al otro avanzar demasiado. Akito sentía que se acercaba a su límite. Respiraba con dificultad, sus músculos le gritaban. Sabía que no aguantaría mucho más. Itachi quizá no tuviera reservas de chakra tan monstruosas como Toji Senju, pero su control era inhumanamente preciso. No desperdiciaba nada. Akito, en cambio, estaba agotando sus reservas solo para mantener el ritmo. No tenía ninguna posibilidad en una batalla de desgaste. Lo intentaré una última vez. Aunque pierda, no me arrepiento. No pudo evitar reírse entre dientes ante lo absurdo del asunto. Estaba luchando contra alguien contra quien Kaoru, el más fuerte de todos, admitía abiertamente no tener ninguna posibilidad. Para los chicos Takime, Kaoru era una figura de admiración, pero para Akito, era algo más profundo. Lo respetaba inmensamente, no solo por su fuerza, sino porque Kaoru le había salvado la vida a Sugeru cuando casi murió por un error de Akito. Como mínimo, quiero asegurarme de que esto termine con una explosión. Las manos de Akito se convirtieron en sellos. Liberación de agua. Ola que fluye. Una masa de agua ondulante se abalanzó sobre el suelo empapado de la arena. No era una de las olas más grandes, pero ese no era el objetivo. Akito se movió junto a Itachi antes de que la ola lo alcanzara, con un kunai cortándole las costillas. Itachi le atrapó la muñeca sin esfuerzo, pero Akito no se rindió. Giró el cuerpo en el aire y aprovechó el impulso para lanzarle un rodillazo al estómago. Itachi giró, esquivándolo por los pelos, y contraatacó con un codazo ascendente dirigido a la barbilla de Akito. Akito apenas logró agacharse, rodando por debajo e intentando una patada de barrido. Itachi saltó para evitarlo, pero eso era justo lo que Akito quería. Se lanzó al aire, girando el cuerpo para aterrizar con una potente patada de martillo desde arriba. Itachi, en el aire, no tenía dónde esquivar. Te tengo. Pero justo antes del impacto, Itachi cambió de posición, agarrando el tobillo de Akito con ambas manos. Sin dudarlo, giró en el aire, lanzando a Akito al suelo a toda velocidad. Akito apretó los dientes, dando una voltereta en el último instante y aterrizando a 4 patas. Apenas tuvo tiempo de levantar la vista cuando Itachi ya estaba frente a él. Eso fue imprudente, se rió Itachi, con su voz tan tranquila como siempre. Akito exhaló bruscamente, con las manos sobre las rodillas, intentando controlar la respiración. Sonrió. Bueno, tenía que intentarlo. Al fin y al cabo, ese era mi último movimiento. Se enderezó y levantó la mano en señal de rendición. Me rindo. Por un breve segundo hubo silencio antes de que el juez diera un paso adelante. El ganador es Uchiha Itachi. La multitud estalló en aplausos, pero Akito no escuchaba. Todavía recuperaba el aliento, repasando la pelea en su mente. Duré más de lo que pensaba. No está mal, las 2 siguientes peleas terminaron demasiado rápido. Yuga Yuki derrotó a Sabakaze Rina, e Ishigane Akatsuchi se alzó con la victoria contra Arukaze Riko. Con solo un combate restante en esta ronda, Kasai Mizuki contra Saburashi Suzuka, el torneo se suspendió por 1 hora. Durante este descanso, Kaoru se sentó con una expresión de culpa, mientras Maki se cernía sobre él, su rostro mostraba una mezcla de frustración y furia. ¿Cuándo te volviste tan estúpido?, espetó. Kaoru se estremeció. Él esperaba que se enojara, pero no tanto. Hemos estado tratando de mantener las habilidades de Suihingan en secreto, dejando que el mundo piense que solo puedes manipular el agua y luego vas directo al jefe del clan Uchiha e inventas alguna tontería sobre que tus ojos ven enfermedades. Ella estaba caminando de un lado a otro ahora, pasándose una mano por el cabello como si tratara de deshacerse físicamente de la frustración. Kaoru intentó explicar. Maki intentaba conseguir una alianza con los Uchiha, y además, Itachi está enfermo. Quería ayudarlo.
Maki se giró bruscamente, con los ojos encendidos. Las alianzas no se aseguran así, Kaoru. Este es el mundo shinobi, matamos para sobrevivir. ¿De verdad crees que solo por hacerles un favor, todo el clan Uchiha se convertirá de repente en tu mejor amigo? Kaoru abrió la boca, pero Maki no había terminado. Estoy totalmente a favor de ayudar a la gente, lo sabes, pero no a costa de poner en peligro a nuestro clan. Me decepcionaste hoy, Kaoru. Tu decisión no solo fue imprudente, sino estúpida. Ni siquiera bien pensada. Respiró hondo y negó con la cabeza. Esperemos que esto no sea contraproducente. Pero incluso si funciona, prométeme, no, júrame, que la próxima vez lo pensarás 3 veces antes de hacer algo así. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Imbécil, ofreció Kaoru. Maki ni siquiera parpadeó. Sí. Una decisión estúpida. Serás la próxima jefa de clan, Kaoru. Es hora de que empieces a pensar como tal. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación. Kaoru permaneció en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Maki nunca le había hablado así. Ni siquiera lo había llamado Kaoru. Dolía. Pero, en el fondo, seguía sin creer que se hubiera equivocado. Fue arriesgado, claro. Pero aunque me equivocara, Fugaku no me haría nada, y sé que puedo explicárselo todo a Itachi. Aunque no esté de acuerdo conmigo, no se enfadará. Se lo repitió una y otra vez. Que entendía lo que hacía. Que su decisión había sido un riesgo calculado. Kaoru seguía siendo ingenuo. Incluso después de presenciar batallas, tras derramar sangre con sus propias manos, aún no comprendía del todo el mundo en el que vivía. Pero eso cambiaría muy pronto. Capítulo 54, Nuevo Hokage. El lugar estaba húmedo, el aire impregnado de un olor a agua estancada y químicos. El goteo ocasional del agua resonaba en el espacio cavernoso, pero debajo, se oían sonidos más extraños. Ruidos orgánicos e inquietantes, como el aire escapando de pulmones sumergidos. Una mujer con una bata blanca de laboratorio enorme avanzaba con cuidado por el pasillo tenuemente iluminado. Sus brazos eran firmes y cuidadosos mientras cargaba una bandeja llena de muestras biológicas. Su apariencia era tan inquietante como el entorno. Piel resbaladiza y casi reptiliana, nariz afilada y angulosa, labios tan finos que eran casi invisibles. En la penumbra, apenas parecía humana. Por fin llegaste, Ninagi, la saludó una voz cuando entró al laboratorio. Un hombre, también vestido con una bata blanca, estaba sentado encorvado sobre un escritorio, tomando notas con fría precisión. No levantó la vista. No le hacía falta. ¿Trajiste las muestras? Sí, señor Orochimaru, respondió ella, dejando la bandeja sobre la mesa. Las muestras variaban. Algunas eran inconfundiblemente de piel humana, otras presentaban características reptilianas, y algunas estaban tan grotescamente alteradas que era imposible determinar su origen a simple vista. Los dedos de Orochimaru se cernían sobre la bandeja, sus ojos amarillos los examinaban con anticipación. ¿Son todos los sujetos de prueba viables? Aún necesito probar algunos métodos más. El número 5 murió esta mañana, respondió Ninagi secamente. Los demás deberían aguantar un poco más. Tarareó con cierta decepción, pero no pareció sorprendido. Levantó la mirada de sus notas y observó a Ninagi con curiosidad clínica. ¿Y cómo te sientes? ¿Algún efecto secundario? Me siento bien, hizo una pausa, como si se evaluara. Sin embargo, algunos sentidos se han agudizado, mientras que otros, como el hambre y la fatiga, son más abrumadores. Se dirigió hacia una gran cámara de cristal donde una figura humanoide flotaba en un líquido turbio. Su cuerpo permanecía suspendido en la quietud, como un experimento a la espera de su siguiente prueba. Señor Orochimaru, preguntó, apoyando la palma de la mano contra el cristal frío, ¿cómo probamos la teoría de la fusión celular sin adquirir material nuevo? Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa, con un destello de emoción en su voz. Esa investigación en particular se retrasará. He encontrado un espécimen mucho más interesante, uno que planeo traer aquí pronto. Solo necesito esperar la oportunidad perfecta. Volvió a sus notas, con el bolígrafo rascando el papel con trazos rápidos. Pero entonces se detuvo. Algo no estaba bien. El cambio en el aire fue casi imperceptible, pero Orochimaru no era de los que ignoraban sus instintos. Sus dedos se crisparon antes de formar rápidos sellos, pero ya era demasiado tarde. 4 ambú estaban frente a él, con máscaras que les ocultaban el rostro. Y en el centro, estaba aquel a quien Orochimaru menos deseaba ver. Hiruzen Sarutobi. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron.
Entonces, finalmente decidió hacer un movimiento aunque Orochimaru no esperaba la repentina aparición de Hiruzen, eso no significaba que ignorara que el viejo zorro lo vigilaba de cerca. Simplemente no planeaba cambiar de rumbo. Esperaba que la indulgencia de Hiruzen durara un poco más, lo suficiente para exprimir más de Konoha antes de escabullirse. Ya había obtenido la mayor parte del valioso conocimiento de los archivos de Konoha, pero los recursos de la aldea seguían siendo útiles. Y si tenía paciencia, quizás incluso podría acceder a los pergaminos ocultos que Hiruzen mantenía bajo llave, como la técnica del dios del trueno volador, el sello consumidor del demonio muerto, que Hiruzen recreó tras presenciar a Minato usarlo, el Edo Tensei. Hiruzen contempló el laboratorio, los cuerpos, las muestras, la grotesca prueba del trabajo de su antiguo alumno, y algo en su interior se retorció dolorosamente. Apretó los puños a los costados. ¿Cómo dejé que llegara a esto? Sabía, en cierto modo, lo que Orochimaru estaba haciendo. Hizo la vista gorda, esperando que el chico al que una vez había guiado encontrara el camino de regreso. Pero esto era un crimen inexplicable. Orochimaru, ¿qué has hecho? No había ira en su voz, solo pena, una profunda y agobiante tristeza que se le instalaba en los huesos. Sus ojos, cargados de arrepentimiento, recorrieron el laboratorio, asimilando las monstruosas consecuencias de su propia inacción. Su vacilación había costado vidas inocentes. Y Orochimaru la había aprovechado al máximo. Dio un paso al frente. Ríndete. No empeores esto más de lo que ya está. Era una esperanza ingenua, un lujo que nadie en el mundo shinobi podía permitirse. Orochimaru rió entre dientes, un sonido lento y divertido que se deslizó por el aire tenso. Incluso ahora, Sensei, sigues igual. Sus ojos dorados brillaron con una mezcla de diversión y desprecio. Volvió la mirada hacia Ninagi, quien había permanecido en silencio expectante. En cuanto recibió una señal tácita de Orochimaru, su cuerpo comenzó a transformarse. Sus rasgos reptilianos se acentuaron aún más. Sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en brillantes ranuras verticales, su piel se oscureció y se volvió más resbaladiza, formándose crestas escamosas a lo largo de sus extremidades. Pero la transformación más impactante fue el patrón de marcas oscuras que se extendieron por su rostro, seguido de una oleada de chakra que crepitó en el aire. ¿Algún tipo de senjutsu? Exclamó uno de los Anbu, retrocediendo instintivamente. No, corrigió otro Anbu, también inquieto, pero no tanto. Es diferente. Más débil. Pero sigue siendo peligroso. Más débil o no, su chakra estaba mucho más allá del de un shinobi común. En el momento en que las palabras salieron de la boca del Anbu, Ninagi se movió. Y Orochimaru se alejó. Pero no estaba destinado a escapar tan fácilmente. El dios shinobi ya estaba tras él. Salieron de la guarida subterránea y recorrieron las afueras de la aldea a toda velocidad. Pero en lugar de dirigirse hacia zonas residenciales, el camino de Orochimaru los condujo directamente al bosque de la muerte. La aguda mirada de Hiruzen seguía cada uno de sus movimientos. ¿Qué hace ahí? ¿Qué planea? No dudaba de que Orochimaru tenía una razón, siempre la tenía. El viejo Hokage era rápido. Incluso a su avanzada edad, no se quedaba atrás. Al contrario, acortaba distancias. Pero Hiruzen sabía que el verdadero problema no era atrapar a Orochimaru. Eso era lo que sucedería una vez que lo hiciera. Orochimaru jamás se rendiría. Si Hiruzen quería resucitarlo, tendría que abatirlo tan brutalmente que ni siquiera tendría fuerzas para escabullirse. Y en el fondo, a pesar de todo, una parte de él todavía no estaba segura de tenerlo dentro. La persecución terminó abruptamente cuando Hiruzen finalmente acortó distancias. Con un salto veloz, asestó una potente patada. Orochimaru apenas logró bloquearla, pero la fuerza lo hizo resbalar hacia atrás, obligándolo a detener su escape. Por primera vez, la sonrisa burlona habitual de Orochimaru desapareció. Su rostro estaba completamente inexpresivo y su voz, sin la burla de antes. Anciano, ambos sabemos que no me matarás. ¿Para qué perder el tiempo? Déjame ir mientras aún me sienta lo suficientemente generoso como para evitar bajas en la aldea. La mirada de Hiruzen se endureció. No te dejaré escapar, Orochimaru. Responderás por tus crímenes. Sin dudarlo, formó una rápida secuencia de sellos con las manos, mientras sus dedos se movían borrosamente. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Con una profunda inhalación, Hiruzen desató una gigantesca bola de fuego hacia Orochimaru. Pero el Sannin serpiente se lo había anticipado. Un enjambre de serpientes surgió de su manga extendida, sacrificándose para sofocar las llamas.
Sus cuerpos carbonizados cayeron al suelo al absorber la fuerza de la bola de fuego. El contraataque de Orochimaru fue instantáneo. Liberación de agua. Jutsu del dragón de agua. Una imponente serpiente de agua surgió, y su tamaño, por sí solo, destilaba una fuerza descomunal al avanzar rugiendo. Pero Hiruzen ya estaba formando sus propios sellos manuales. Liberación de fuego. Jutsu del dragón de fuego. Veamos cuánto has mejorado, Orochimaru, pensó Hiruzen mientras su dragón llameante avanzaba, chocando de frente con la bestia de agua que se aproximaba. El campo de batalla estalló en vapor, un siseo ensordecedor llenó el aire, pero algo no estaba bien. La aguda mirada de Hiruzen captó la anomalía de inmediato. La niebla no era tan densa como debería. El impacto del choque debería haber llenado todo el claro de vapor. En cambio, el dragón de fuego perdía terreno a un ritmo desmesurado. Este dragón de agua, no es una técnica común. Al darse cuenta de que su dragón de fuego no resistiría, Hiruzen formó rápidamente otro par de sellos manuales. El suelo tembló cuando un enorme y grotesco rostro demoníaco irrumpió entre ellos. Invocación. Rasomon. La colosal puerta de hierro se derrumbó justo cuando el debilitado dragón de agua se estrelló contra ella. El impacto provocó temblores en la tierra, pero la legendaria barrera resistió. El ataque de Orochimaru no logró causarle daño significativo. Hiruzen entrecerró los ojos y sus sospechas se confirmaron. Está reforzando su jutsu con chakra Yan. Orochimaru había progresado, y su esfuerzo había dado frutos. Pero incluso con este nuevo poder, aún no era suficiente. La postura de Hiruzen cambió. Había terminado de tantear el terreno. Ahora, pondría fin a esto. Sin embargo, Orochimaru sabía exactamente lo que venía. Ese ataque sorpresa fue mi mejor intento, y aún así lo ignoró. Apretó los puños. No puedo matarlo. Y ahora que he perdido el factor sorpresa, no tendré otra oportunidad. Orochimaru podría haber desatado un jutsu más poderoso, reforzándolo aún más con chakra Yan, pero sabía que no era así. Si intensificaba la pelea, Hiruzen respondería de la misma manera, y en la verdadera batalla, el dios Shinobi tenía demasiadas maneras de vencerlo. Por eso había elegido un jutsu de agua más débil, con la esperanza de provocar al anciano para que bajara la guardia. Pero Hiruzen no era tonto. Orochimaru lo sabía. No era rival para su antiguo sensei. Su decisión estaba tomada. Era hora de retirarse. Justo cuando Hiruzen acortaba distancias, Orochimaru desapareció en una nube de humo. Invocación inversa. Había planeado su escape desde el principio. Así que tenías preparada una ruta de escape desde el principio, pensó Hiruzen, pero su expresión no reflejaba sus pensamientos. No había decepción ni ira. En cambio, había algo mucho más complejo. Alivio. No me dejaste otra opción, y aún así, me alegro de que hayas escapado. Nunca lo admitiría, ni siquiera a sí mismo, pero Hiruzen Sarutobi tenía una debilidad. Esa debilidad era la gente que le importaba. Durante un largo instante, permaneció de pie en el claro, contemplando la pálida luna. Dejó que el silencio se asentara antes de volverse. Como si fuera una señal, los shinobi Zanbu aparecieron ante él. La chica shinobi con Orochimaru ha sido derrotada, informó el agente enmascarado. Intentamos capturarla viva, pero al fallar su técnica, su cuerpo se apagó. Fue modificada considerablemente. Alterada artificialmente. Hiruzen exhaló lentamente. Otro experimento. Otra vida retorcida y desperdiciada en la búsqueda de poder de Orochimaru. Él simplemente asintió. Hemos terminado. Rastrear a Orochimaru ahora será imposible. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y regresó al laboratorio. Por primera vez desde que comenzó la pelea, el cansancio se le hizo profundo, pero no era por la batalla en sí. Aquello no había sido más que un calentamiento para alguien como él. No, este tipo de agotamiento vino de algo peor. Decepción. Arrepentirse. En el mundo shinobi, vivir una larga vida significaba una de dos cosas. O te volvías insensible a la pérdida, o la llevabas contigo para siempre. Y esta noche, Hiruzen sintió el peso de las decisiones que había tomado. Hiruzen estaba sentado en su oficina, con las habituales volutas de humo enroscándose a su alrededor mientras daba una calada lenta a su pipa. Era una vieja costumbre que lo ayudaba a pensar o, al menos, le daba la ilusión de claridad. La batalla contra Orochimaru y la furia de Ninagi no habían causado tanta conmoción como temía. Los líderes de Konoha habían actuado con rapidez, silenciando la noticia antes de que se difundiera. Eso, al menos, era una carga menos sobre sus ya cansados hombros. Pero aún quedaban problemas más grandes por afrontar.
Había convocado a sus 2 estudiantes restantes. Jiraiya estaba fuera de la aldea. Tardaría en regresar, pero el otro ya había llegado. Ya sé lo que dirán los dos, pensó, sacudiendo la ceniza de su pipa. Pero los amenazaré, los sobornaré y los golpearé para que se lleven este maldito sombrero si es necesario. No puedo seguir sentado en esta silla. Hiruzen estaba cansado, no solo físicamente, sino en el fondo de su alma. Había entregado toda su vida a Konoha, pero estaba llegando a su límite. Retirarse ya no era solo una opción, era una necesidad. Dio otra larga calada a su pipa justo cuando la puerta se abrió con un crujido. Una mujer entró con expresión tensa y el cuerpo rígido. Ya sabía por qué la habían convocado. Hiruzen hizo un gesto hacia la silla que tenía delante. Esta va a ser una larga conversación. Capítulo 55, Jiraiya, el nuevo Hokage Tsunade se sentó a regañadientes frente a Hiruzen, temiendo ya la conversación que sabía que se avecinaba. No le interesaba la petición que el anciano estaba a punto de hacerle, sobre todo si implicaba arrastrarla de nuevo a la política de Konoha. Anciano, te lo he dicho muchas veces. No me convertiré en Hokage. Por un instante, la mirada de Tsunade brilló. Ni siquiera quería el puesto de líder del clan Senju, y ahora intentas imponerme algo aún peor. No iba a dejar que se lo tomara con calma. Mejor callarle de inmediato. Hiruzen suspiró, sacudiendo la ceniza de su pipa. Orochimaru ha traicionado a Konoha. Su voz era más grave de lo habitual, con los ojos ensombrecidos. Ahora es un ninja rebelde. Hiruzen se detuvo, observando el rostro de Tsunade, buscando alguna señal de que ya se había enterado. Pero su reacción lo reveló todo. Estaba completamente a oscuras. ¿Cómo es posible que alguien de tu influencia no se haya enterado de esto todavía? La decepción se apoderó de su pecho. Sus discípulos, antes tan prometedores, se habían alejado demasiado del núcleo de Konoha. Pero en ese momento, Tsunade permaneció ajena a sus pensamientos y aunque lo hubiera sabido, no le habría importado. Tsunade se quedó paralizada. Por un momento, creyó haber oído mal. Los Anbu encontraron su laboratorio, continuó Hiruzen. Lo confronté personalmente, pero sacrificó a uno de sus subordinados y huyó. Deberías haber visto lo que hacía allí, Tsunade. Los experimentos. Los cadáveres. Muchas de sus víctimas eran de Konoha, algunas eran niños. Tsunade apretó los puños bajo la mesa. No había oído ni un solo rumor al respecto, y el hecho de que una traición tan grande hubiera pasado desapercibida la impactó profundamente. La hizo sentir desconectada, como si no solo estuviera lejos de Konoha, sino completamente desconectada de la realidad. Siempre había sabido que Orochimaru era un ser retorcido, pero oírlo así. Que había estado realizando experimentos inhumanos con su propia gente, con niños. Era peor que oír que había muerto. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó ella, con voz más tranquila que antes. Hiruzen negó con la cabeza. No lo sabemos con exactitud. Pero al menos unos años. Seguimos revisando sus documentos, intentando descifrar qué buscaba. Volvió a suspirar, dejando la pipa. Pero no te he llamado por eso. Tsunade seguía mirando a lo lejos. Lo sé. Me estoy haciendo viejo, Tsunade, admitió Hiruzen. Si estuviera en mi mejor momento, no habría dejado escapar a Orochimaru. Lo habría descubierto antes de que llegara tan lejos. La miró a los ojos, y había algo inquietantemente crudo en su expresión. Llevo tanto tiempo pidiéndoles a ti y a Jiraiya que tomen el control, pero ninguno ha dado un paso al frente. Pero ahora, Konoha te necesita. Nuestros jóvenes shinobi te necesitan. Si hubieras sido Hokage, tal vez esos niños no habrían sido sacrificados en los experimentos de Orochimaru. Tal vez los Hyuga no nos guardarían rencor por mi decisión de evitar la guerra con Kumo a costa de sacrificar a Hisashi. Los labios de Tsunade se entreabrieron levemente, como si quisiera interrumpir, pero Hiruzen levantó una mano. No había terminado. Danzo se está volviendo más difícil de controlar. Cree que soy demasiado blando para este puesto, que debería ser Hokage, y lo que es peor, está empezando a ganar adeptos. La primera parte era cierta, pero la segunda era mentira. Sin embargo, Tsunade estaba demasiado sorprendida como para cuestionarla. Nunca había desarrollado el hábito de estar alerta ante Hiruzen, y en su estado actual, funcionó. Ella simplemente aceptó sus palabras como un hecho. Había estado aislada durante años, sumida en el dolor, aislada del mundo. Hiruzen le había dado espacio, respetando su dolor, permitiéndole sanar a su manera. Pero ahora estaba claro. Tsunade no avanzaba. Y Konoha ya no podía permitirse esperar a que estuviera lista.
Hiruzen necesitaba que ella diera un paso al frente. Ahora. Sensei, comenzó, y en el momento en que la palabra salió de sus labios, Hiruzen supo que la había hecho ceder. Pasar de anciano a sensei significó que sus paredes se estaban agrietando, aunque fuera un poco. No puedo ser Hokage, continuó, negando con la cabeza. Haré todo lo posible por ayudar, pero eso, es demasiado. No estoy lista. He estado al margen demasiado tiempo. Exhaló, con frustración e impotencia impregnadas en sus palabras. Le prometí a Itarama que asumiría la jefatura del clan a mi regreso. No puedo hacer ambas cosas. No estoy lista para eso. En ese momento, ella parecía completamente perdida, y Hiruzen sintió que su resolución flaqueaba. Por un breve instante, la compasión y la culpa lo oprimieron. Culpa por presionarla, por explotar su dolor, por tergiversar la verdad para manipularla. Pero también sabía algo más. Konoha necesita un Hokage, no era un anciano que ya había dejado atrás sus mejores días. No era una reliquia que se aferraba al poder por necesidad. Konoha necesitaba sangre nueva, fuerte, feroz y dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger la aldea. Y Tsunade podría ser esa Hokage. Tsunade, dijo, con un tono más firme. Te di años para llorar, para sanar, para seguir adelante, pero no lo has hecho. Quizás lo que necesitas no es más tiempo, sino una razón. Un propósito. Quizás necesitas volver a luchar por algo, preocuparte por algo más que por tus pérdidas. Suavizó un poco la voz. Y ahora mismo, Konoha te necesita. No era la súplica más elocuente, pero no necesitaba elocuencia. La necesitaba a ella. Y sabía que a Tsunade le importaba. Por mucho que se enfrascara en el juego y la bebida, por mucho que intentara huir, nunca había dejado de importarle. Su familia, sus seres queridos, habían dado la vida por Konoha. Y Senju y Konoha eran inseparables. Durante un largo momento no dijo nada y sus dedos se curvaron formando un puño. De acuerdo, murmuró al fin, aunque su voz carecía de convicción. Llegaré a un acuerdo. Convenceré a Jiraiya. Exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Si consigo que se lleve el sombrero, pues nada. Si no, suspiró resignada, entonces pensaremos en otra cosa. Sabía que tenía muchas posibilidades de persuadir a Jiraiya. Y si lo conseguía, podría volver a escabullirse, a su aislamiento, a su dolor, a la comodidad de la distancia. Por ahora, ese era su plan de escape. Y Hiruzen, sin importar lo que pensara Tsunade, sabía que había ganado. El día antes de la discusión de Hiruzen con Tsunade, el partido final de la ronda estaba a punto de comenzar. Kasai Mizuki vs. Saburashi Suzuka. Mizuki estaba de pie en el centro de la arena, con su oponente justo frente a ella. Suzuka, un poco más baja que Mizuki, sostenía un enorme abanico de guerra, símbolo inconfundible de su estilo de lucha de viento. Desafortunadamente para ella, el viento era uno de los peores rivales posibles contra el elemento abrasador. ¿Estás listo?, preguntó el juez. Ambas kunoichi asintieron. En el momento en que el juez se alejó, Mizuki entró en acción. Liberación de Scorch. Scorch Ball. Un orbe abrasador de intenso calor se materializó junto a ella antes de lanzarse hacia Suzuka. La kunoichi de Suna reaccionó al instante, saltando para evitar el impacto. Pero antes de que pudiera procesar lo sucedido, Mizuki ya estaba a su lado, wakizashi en mano, blandiendo su espada sin vacilar. A diferencia de Akane, Mizuki no era especialmente fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, pero gracias a su velocidad y al calor opresivo de su elemento quemazón, aún podía defenderse. Y contra un oponente claramente especializado en el combate a larga distancia, el combate cuerpo a cuerpo era la mejor estrategia. ¿Por qué pelea así? Suzuka se quedó perpleja. Mizuki había jugado a distancia en sus peleas anteriores, ¿qué había cambiado? Aún así, Suzuka tenía opciones. Levantó su abanico, bloqueando el ataque de Mizuki, y se deslizó hacia atrás para recuperar espacio. O al menos, lo intentó. Mizuki se negó a ceder, presionando el ataque sin descanso, esperando una oportunidad. Y entonces lo consiguió. El siguiente golpe de Mizuki obligó a Suzuka a bloquearlo de tal manera que le impidió la visión momentáneamente. Esa fracción de segundo fue todo lo que Mizuki necesitó. Sellos manuales. Clonar. Desaparecer. Cuando Suzuka recuperó la vista de su oponente, Mizuki estaba a punto de parpadear, pero un clon ya estaba cargando hacia ella. Una trampa recordó de inmediato la estrategia de clonación de Mizuki de su combate anterior. Y por si fuera poco, Akane había usado un movimiento similar contra Toji.
Los shinobi de Takimura tenían la costumbre de convertir clones en bombas andantes. Suzuka blandió su abanico. Una violenta ráfaga de viento, cargada de corrientes afiladas, destrozó al clon antes de que pudiera alcanzarla. Por una fracción de segundo, sintió alivio. Entonces ella los vio. 3 bolas de fuego se acercan y le cortan el escape. El rostro de Mizuki permaneció completamente desprovisto de emociones mientras analizaba los movimientos de su oponente, su mente trabajando constantemente. Si pudiera crear 2 o 3 más, estoy seguro de que esto la acabaría. Pero 3 a la vez sigue siendo mi límite. Aún así, no se quejaba. La pelea era emocionante y, sobre todo, Mizuki por fin veía los resultados de su esfuerzo. A Suzuka le costó un esfuerzo tremendo esquivar las bolas abrasadoras. No tenía forma de bloquearlas. Incluso un leve roce sería mucho peor que ser alcanzado por técnicas de fuego convencionales. A diferencia del elemento fuego estándar, que quemaba con el tiempo, el elemento quemazón infligía daño instantáneo, evaporando el agua de todo lo que tocaba. Su enorme poder destructivo hacía que los ataques de Mizuki fueran increíblemente peligrosos, y Suzuka sabía que no podía permitirse el más mínimo error. Obligada a usar más chakra del que quería, Suzuka recurrió a ráfagas de elemento viento para alterar ligeramente la trayectoria de los ataques de Mizuki, lo justo para crear una abertura que le permitiera evadirlos. Pero a este ritmo, no duraría mucho más. Primero, se lanza como una luchadora de cuerpo a cuerpo, luego aprovecha un segundo de distracción para clonarse y retirarse, lo que pensé que era su movimiento, pero solo era un cebo. Y todo era solo para preparar su verdadero ataque. Suzuka apretó los dientes. Es aterradora. La sensación de impotencia se iba apoderando de mí y eso hacía que fuera más difícil seguir adelante. Mizuki, mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados. Se lanzó hacia adelante, acortando la distancia de nuevo, pero esta vez, en lugar de atacar con su espada, lanzó una bola abrasadora a quemarropa. Suzuka, ya desmoralizada y agotada, no reaccionó a tiempo. Su abanico de guerra recibió todo el impacto del ataque. La tela se desintegró al instante, transformándola en una inútil armazón de metal. Suzuka soltó el arma destruida e intentó retirarse, pero Mizuki ya la tenía encima. Esta vez, atacó con su wakizashi, obligando a Suzuka a desenvainar un kunai para defenderse. Pero la diferencia de alcance era abrumadora. Con cada choque, la ventaja de Mizuki aumentaba. Suzuka apenas podía seguirle el ritmo. Entonces, su pie resbaló. En una pelea tan reñida, perder el equilibrio fue el final. Ella se tambaleó hacia atrás, golpeando el suelo, y en ese instante, supo. Todo había terminado. No tenía espacio para recuperarse ni tiempo para montar un contraataque. Suzuka dejó escapar un suspiro brusco. La frustración y la decepción se reflejaban en su rostro. Me rindo. Mizuki parpadeó hacia su oponente por un momento y luego extendió una mano. Peleaste bien. No te desanimes, dijo simplemente. Suzuka tomó la mano de Mizuki y se puso de pie, todavía sintiendo el dolor de la derrota, pero Mizuki ya se había dado la vuelta, caminando hacia la salida. La ganadora es Mizuki Kasai de Takimura Village. Declaró el juez, mientras la multitud estallaba en aplausos. Más tarde ese día, se anunciaron oficialmente los enfrentamientos para la siguiente ronda de peleas. Iga Yuki contra Ishigane Akatsuchi, Takime Kaoru contra Senjuto Kasai, Mizuki contra Uchiha Itachi. Con solo 6 participantes restantes, la tensión en el torneo había alcanzado su punto álgido. Los enfrentamientos eran tema de conversación. El combate entre Yuki y Akatsuchi prometía un choque de precisión y resistencia. Kaoru se enfrentaba al monstruo de Chakra Toji, y Mizuki se enfrentaba al peor oponente posible, el mismísimo Itachi Uchiha. Se concedió un descanso de 2 días para que los participantes se recuperaran, sanaran sus heridas y se prepararan para las batallas más difíciles hasta la fecha. Para algunos, fue una oportunidad para planificar estrategias, entrenar o perfeccionar sus técnicas. Para Kaoru, sin embargo, este descanso significaba algo completamente distinto. Recibiría noticias de Fugaku Itachi.